Hola chicos, en esta nueva secuencia del curso de física, muchachos, vamos a resolver preguntas de diferentes exámenes de admisión de las principales universidades del país. ¿Correcto, muchachos? En este primer video trabajaremos lo que es el examen de admisión de la UNAMBA. Profe, ¿qué es UNAMBA? La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Este examen de admisión fue tomado justamente el año 2013 y las preguntas son las siguientes. A ver, vamos por acá a empezar de una vez con la solución. Veamos, muchachos, en este examen de admisión nos vinieron 6 preguntitas de física, recontra sencillas, recontra facilitas. Mire usted por acá. Profesor, acá me dice lo siguiente, la pregunta número 1 dice, si A es igual a F por T dividido sobre F por T dividido sobre M por V, menos la raíz cuadrada de B. Me indican donde F es fuerza, T es tiempo, M es masa y V es la velocidad. Ah, qué bacán. Dice, al calcular la dimensión de A se obtiene. O sea, usted le estaban preguntando en este examen de admisión cuál es la dimensión o la ecuación dimensional de A. Nada más. Profe, ¿qué tema corresponde? Corresponde al tema de análisis dimensional. ¿Correcto, muchachos? Entonces, mis amigos, sígueme por acá que vamos a dar solución. Bien, muchachos, en este tipo de problemas lo que usted me va a realizar es lo siguiente, ¿no, profe? Reconocer los elementos que usted tiene. Miren por acá, una pequeña observación. Acá me indican que yo tengo fuerza, tengo tiempo, tengo masa y tengo velocidad. Profesor, como estamos hablando del análisis dimensional, yo debo de conocer las ecuaciones dimensionales de estas. Rápidamente por acá. Empecemos con el primero, profesor. Fuerza, dice F. La ecuación dimensional de fuerza, chicos, ¿recuerda usted eso de que era igual? Oye, mi amigo, pues esto es igual a MLT elevado a la menos 2. Correcto, sí. ¿Qué más me está dando por acá? Vamos a ver. También me menciona lo que es el tiempo. La ecuación dimensional de tiempo simplemente es T, porque esta es una cantidad fundamental. ¿Sí o no? Usted ya sabe esto, ¿correcto, mi amigo? Excelente. Entonces, por acá colocaremos que este señor, pues, su dimensión va a ser también, pues, la T mayúscula. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Correcto, sí, profesor. Vamos, no paremos. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos, me dice que es masa. Entonces, usted conoce la ecuación dimensional de masa, que también es una cantidad fundamental. Eso también, pues, simplemente es M. Profesor, estoy recordando. Sí, mi amigo, vamos por acá. Y finalmente me da la ecuación, en este caso me menciona lo que es velocidad. Y la ecuación dimensional de la velocidad, pues en este caso usted ya conoce que es LT elevado a la menos 1. Se acabó. Entonces, esto a manera de repaso. Y profe, ¿para qué estás colocando todo esto? Es que lo vamos a usar para dar solución a este pequeño problema. A ver, quiero que te concentres por acá. Yo tengo que A es igual a todo esto menos esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que usted va a hacer es aplicar el principio de homogeneidad. Profesor, ¿qué es eso, no? Simplemente si yo tenía una ecuación dimensional cualesquiera, una ecuación con sumas y restas, las sumas, o sea, los signos más y los signos menos, se convertían en igualdad. ¿Sí o no? Claro. Pero en este caso no va a ser necesario porque yo solamente quiero, en este caso, la dimensión de A. Y A dice que es igual a todo esto. Profe. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que la dimensión de A es igual a la dimensión de todo esto y es igual a su vez a la dimensión de B. En este caso de la raíz cuadrada de B, ¿no? Correcto. Partamos por acá. Miren, vamos a igualar primeramente la dimensión de A con la dimensión de la raíz cuadrada de B. Entonces nosotros tendremos lo siguiente. Por acá vamos a colocar de la siguiente manera, ¿correcto? Diremos por acá, mi querido estudiante, diremos por acá. Primeramente, profesor, se observa lo siguiente, que la dimensión de A, ¿correcto? Ahí está la dimensión de A. Dice que esto es igual a la dimensión de la raíz cuadrada de B. Recuerde usted, en análisis dimensional, las sumas y restas se convierten en igualdad. Entonces, aquí es igual, acá también deberá ser igual. Correcto. Entonces, eso va a ser igual a la dimensión de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está, mi amigo, mi querido estudiante. Perfecto, tenemos a la dimensión de B. Pero aguanta. Aquí dice raíz cuadrada de B. Ese radical se puede expresar como potencia. Es una potencia fraccionaria. Es lo mismo decir, pues, que un medio. ¿Sí o no? Claro. Ya, profe, qué bacán. Entonces usted tiene eso. Entonces usted me dirá lo siguiente, profesor, si yo quisiera despejar solamente B, despejamos por acá, decimos, muchachos, entonces, si nosotros despejamos el valor de B, o sea, la dimensión de B, obtenemos lo siguiente. En este caso, un medio que está como exponente al otro lado pasa ya no como un medio, sino como cuadrado. Entonces, pues acá va a ser la dimensión de A, ¿correcto? Recuerde siempre poner sus corchetitos, es muy importante. Eso me indica que estamos hablando de una dimensión al cuadrado, porque al otro lado era un medio. Eso pues es igual a la dimensión de B. Excelente.
Ah, chu, profe, sí, excelente. Mira, fue pregunta de examen de admisión en la UNAM, vaya, en Apurímac, muchachos. Correcto, excelente. Ah, ya, profesor, qué bacán, ya tengo entonces una primera relación. Pero, profesor, no me preguntan a mí, a usted le están preguntando cuál es la dimensión de A. Para poder calcular la dimensión de A, simplemente vamos a tomar esta primera parte. Diremos que la dimensión de A es igual a la dimensión de todo esto. Vamos a colocarlo por acá. Además, luego diremos por acá, según mi esquema, profesor, según mis datos o según la ecuación principal que nos están dando, la dimensión de A, esto debe ser igual a la dimensión de toda una división, no de una división que en este caso pues es una fraccióncita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, profesor, qué chévere. Sí, bien, muchachos. Entonces, simplemente usted va a operar, va a poner de esta manera siempre la formalidad, por favor. Sí, esto es una mera formalidad, pero hay que ponerlo para indicar que estamos trabajando con dimensiones. Correcto. Entonces, mira, A dice que es igual a todo eso, entonces sus dimensiones también deben ser iguales. Debe ser igual a la dimensión de F por la dimensión de T, dividido entre la dimensión de M por la dimensión de velocidad. Bueno, en este caso yo ni siquiera necesitaba esto, ¿sí o no? Claro, de frente yo puedo hallar, pero te estoy demostrando una pequeña cosita más en esta parte. Correcto. Entonces, usted va a decir directamente, profesor, que la dimensión de A es igual, ¿no? Entonces por acá diríamos, de frente igualamos, por acá. ¿Cuánto es la dimensión de F? Aquí arriba está MLT menos 2. Lo colocamos, muchachos, sería M, correcto, LT elevado a la menos 2. Ah, qué bacán. La dimensión de T es tiempo, por lo tanto su dimensión pues también simplemente va a ser T. Se acabó. Sí, así de sencillo. Finalmente, abajo, profesor, la dimensión de M. Profesor, eso también es M mayúscula. La dimensión de la velocidad, ya lo tenemos por acá. LT menos 1. Chu, profe, qué bacán. Sí, muchachos, de eso se trata. Resolver unos exámenes de admisión, ¿correcto? Ah, profesor, ¿esto nos vino? Sí, fue pregunta de examen de admisión en la UNAMBA. Ah, ya, entonces finalmente diremos por acá, mire por acá usted, M con M se cancelan, L con L se cancelan. Profe, aquí algo sospechoso, mire, T menos 2 por T. ¿Cuánto me da eso? Esto es T menos 1. Profe, abajo también hay T menos 1. Ah, profe, ya está, queda 0. Hijo, no me hagas renegar. No queda 0. Entonces a usted le va a quedar simplemente la unidad. Ah, ya, profe. Como todo se simplifica, al final simplemente me queda 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la dimensión de A pues es simplemente 1. Y profe, ¿para qué se haya doble la relación? Solamente para demostrarte una pequeña parte del análisis dimensional. Correcto. Ah, ya, profesor. Entonces, mis amigos, en este examen de admisión, en la primera pregunta, muchachos, la respuesta fue pues 1. La dimensión de A representaba la unidad. Vamos con el siguiente problema, muchachos. A ver, vamos con el siguiente problemita. Está justamente abajito, ¿no? Vamos. Profesor, una pregunta interesante. Dice, la presión de un gas ideal es de 1600 pascales y la presión final es de 50 pascales, correcto. Siguiendo el proceso adiabático y variando su volumen de 1 litro a 8 litros, dice, ¿cuál es el exponente politrópico? Profe, ¿qué tema es esto, profe? Chicos, esto corresponde pues al tema de termodinámica. Ah, profe, justamente a los procesos, en este caso que sufren los gases, ¿sí o no? Claro. Ah, ya, mi amigo. Entonces, esto está recontra sencillo de trabajarlo. Mire usted. Profesor, acá me mencionan un proceso adiabático. Ahí está el secreto, ¿no, profesor? El proceso adiabático. Ahí está. Con eso el problema se entregó. Se entregó, muchachos. Correcto. Usted recordará la siguiente expresión. Profe, cuando yo tengo un proceso adiabático se cumplía lo siguiente. Obviamente cuando existe cambios de estado, ¿no? Usted me dirá pues lo siguiente. Vamos a poner en esta partecita, ¿sí? Miren, se cumple, profesor. Si yo tengo un gas que tiene una determinada presión 1, por decir, en un estado inicial, también tiene un volumen inicial. Y va a pasar a otro estado 2. Va a tener una presión 2 y un volumen 2. Entonces, esos dos estados, la presión y el volumen, se relacionan de la siguiente manera. Presión 1 por el volumen 1, pero acá pasa una cosa, ¿no? Se eleva a la constante politrópica y para el caso, en este caso del proceso adiabático, se va a llamar también o se conoce como constante adiabática. Y eso es lo que me pide a mí calcular, correcto. Entonces, esto debe ser igual, ¿estamos de acuerdo? Esto debe ser igual a la presión 2, allá, profe. Esta es fórmula así, muchachos. Presión 2 por el volumen 2, también elevado a la constante adiabática o politrópica para este caso, ¿verdad? Ya, entonces, usted debe recordar esta
pequeña expresión. Yo lo voy a encerrar para que no se te me olvide, para que no te me olvides, ¿correcto? ¿Sí? Ah, ya, profe. Si usted no sabía esto, entonces, profesor, un poquito complicado que resolver esta pregunta de examen de admisión, ¿no? Ah, ya, pero esa nos vino en esta universidad. Bien, muchachos, entonces simplemente ahora me queda reemplazar valores y ya estaría resuelto. Sí, reemplacemos valores. La presión 1, veamos, reconozcamos, dice que un gas, dice su presión ideal, en este caso, un gas ideal, su presión es de 1600 pascales. Esto es inicialmente. O sea, eso sería la presión 1. Dice, ahí está. Y su presión final es 50 pascales. Ah, o sea, profesor, la presión 2 es 50. Sí. Ah, ¿qué más dice, no? Dice, variando su volumen de 1 litro, volumen inicial, a 8 litros, volumen final. Ah, o sea, volumen 1, volumen 2, puedo decir también de esa manera. Solo tengo que reemplazar y ya estaría resuelto. Reemplacemos entonces. ¿Cuánto es la presión número 1? 1600, profe. Entonces por acácito vamos a colocar 1600. Profesor, ¿por quién? Por el volumen 1. Profe, está 1 litro. Profe, a mí me han dicho que se trabaja en el sistema internacional. Acá usted no se preocupe en convertir. ¿Por qué, profesor? Es que acá aparece volumen y acá también. Las unidades se van a cancelar, o sea que no es necesario. Correcto, ancha. Entonces simplemente va a ser por 1, correcto. Ahí está, por 1 elevado a la constante adiabática que usted debe conocer, ¿no? ¿No conoce? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, profesor, excelente. Debe ser igual a quién, profe. A la presión 2. ¿Cuánto es la presión 2? Aquí me da 50, ancha, profesor. ¿Qué más? Por el volumen 2. El volumen 2, ¿cuánto será? Volumen 1 era pues 1 litro, volumen 2 va a ser 8 litros. Excelente, simplemente 8, elevado a la constante adiabática. ¿Estamos de acuerdo? Profe, usted es recontra inteligente, usted es un sapo, mire, usted es recontra vivo. Este 2 se puede, ese 8 se puede expresar de la siguiente manera, ¿o no? Claro, usted va a decir que esto pues es 10 al cubo, ¿no? Perdón, 2 al cubo, ¿qué estás hablando, profe? 2 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, 2 al cubo pues me da 8, entonces es lo mismo. Anja, excelente. Profesor, aquí hagamos las respectivas simplificaciones. A ver, simplificando antes de proceder, profesor, mato un 0, correcto. Entre 5, ¿cuánto me queda acá, profesor? Acá a usted pues le va a quedar 32. Correcto, a usted ahí le va a quedar 32. Entonces, luego diremos por acá, mire usted, este 32 es sí o no un 2 a la quinta, correcto. Entonces por acá vamos a colocar 2 a la quinta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, profesor, 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1, así que esta parte no hay ningún problema, correcto. Entonces esto pues va a ser igual, ¿estamos de acuerdo? Va a ser igual a ¿quién? Será pues igual, aquí como todo se canceló, queda 1 por todo esto, ¿no? Profesor, 2 al cubo elevado a ese exponente, ¿estás de acuerdo si yo digo que es lo mismo que esto? Mira, eso equivale a decir a 2 elevado a la 3 gamma, ¿sí o no? Claro, porque potencia de potencia, exponentes se multiplican. Oh, profe, ¿qué hemos hallado? Hemos hallado lo siguiente, mire, una ecuación exponencial donde la base vale 2. Si las bases son iguales, los exponentes, pues, mi amigo, son iguales. Entonces usted me dirá que 3 es igual, perdón, claro, 5 es igual a 3 veces gamma. Ah, ya, entonces de ahí, si usted me iguala los exponentes, finalmente me va a decir pues que mi gamma, ¿cuánto me sale, muchachos? Ahí está, gamma, ¿cuánto sale, profesor? Igualamos, 5 es igual a 3 veces gamma, el 3 pasa a dividir, gamma pues nos sale 5 tercios, ¿sí o no? Claro. Ah, ya, entonces, profesor, ¿esa fue pregunta de examen de admisión? Sí. Ahí está, la fecha. El año 2013 nos vino esta pregunta. Correcto, Anja. En la Universidad Nacional, en este caso, Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Correcto. Ahí está, muchachones. Pregunta de examen de admisión resuelta. Pasamos a la siguiente, por favor. A la pregunta número 3. Vamos por ahí. A ver, producción, ahí está, perfecto, vamos. Profesor, la pregunta número 3 es una pregunta que corresponde al tema de dinámica lineal. Me dice lo siguiente, en la figura determinar la aceleración de los bloques A y B, dado que me da, ¿no? Profesor, masa de B es igual a 2 veces la masa de A, no existe rozamiento. Profesor, una pregunta bastante sencilla. Bien, damos solución entonces a esta pequeña preguntita, mis queridos estudiantes. A ver, vamos por acá, miren. Yo tengo
tengo un sistema, dice que en el cual no hay rozamiento. Se puede trabajar de varias maneras. Yo recomiendo la siguiente. Usted va a tomar en cuenta a ambos cuerpos como un sistema. Entonces vamos a, en este caso, a separarlo imaginariamente, no a aislar el sistema imaginariamente. Entonces diremos por acá, profesor, que para mí estos dos cuerpecitos representan un sistema, ¿correcto? A ver, me voy a tomar quizá un poquito de tiempo por acá, a ver, un poquito mejor borramos esta parte, ahí está, correcto, excelente. Entonces, para mí los dos cuerpos se mueven al mismo tiempo, por lo tanto, muchachos, esto yo voy a trabajarlo como si fuera un sistema, tanto la cuerda como ¿quién, profesor? Como los dos bloques, correcto. Ah, está mi amigo. Entonces, usted me tiene que hacer esto en este tipo de problemas para que le salga rapidito, ¿ah? Claro, usted ya va a ir preparado, ya no va a tener la necesidad de hacer todo este gráfico, ¿no? Entonces yo, para que usted me entienda, yo tengo que hacerlo, ¿correcto? Ahí está. Entonces yo estoy aislando estos cuerpos imaginariamente, ¿estamos de acuerdo? Correcto, bien. Entonces, para mí esos dos cuerpos, como se mueven al mismo tiempo, poseen la misma aceleración, entonces yo voy a trabajar ambos como si fueran uno solo. Correcto. Anja, veamos. La pregunta es, ¿qué fuerza hace que esto comience a acelerar? Profesor, el peso de B. ¿Sí o no? Claro. Pero antes, vamos a la condición, vamos a ayudarnos un poquito. Digamos por acá, sea, correcto, vamos a decir sea. ¿Estamos de acuerdo? Sea, profesor, lo siguiente. Mire usted, acá me dan como este dato, ¿no? Masa de B es igual a 2 veces masa de A. Para no trabajar a de B, vamos a trabajar con una sola variable. Usted me va a decir lo siguiente. La masa de A, en este caso, pues que sea igual a M. M minúscula, correcto. Entonces, si usted me dice eso, yo puedo asegurar que la masa de B, ¿cuánto será? Pues la masa de B, muchachos, ¿cuánto será? Profesor, bastante sencillo. Si usted reemplaza, si la masa de A vale M, masa de B es 2M, ¿o no? Lógico. Entonces, por acá, usted me va a colocar 2 veces M. Así de sencillo, correcto. ¿Sí, nada más, profe? Sí, nada más. Anja, excelente. Bien. A continuación, ahora que ya tengo las masas ya en función de una sola variable, usted me va a realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Para quién, muchachos? Para todo este sistema. Correcto, ¿sí? Vamos por acá. Mire, profesor, acá yo tengo, profesor, este tiene su peso y va a haber una normal. Esos dos se van a anular, así que no hay problema. Profesor, aquí existe tensión, pero como vamos a trabajar como uno solo, la tensión no se toma en cuenta. La única fuerza que genera movimiento para todo este sistema sería pues el peso de este bloquecito. Ancha, entonces esa sí la tengo que graficar. Correcto, ya está. ¿Cuánto sería el peso de ese bloquecito? Es el peso de B. La masa de B, pues en este caso es 2M, su peso va a ser 2 veces mg. Entonces, pues este peso usted me dirá que es 2 veces mg. Y ya estaría resuelto. A ver, una pequeña observación más por acá. Vamos a colocar observación. Muchachos, ¿cómo yo relaciono la aceleración con la masa? Con la segunda ley de Newton. Anja, profesor, excelente. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley nos dice lo siguiente, ¿no, profesor? La aceleración de un sistema es igual a ¿quién, muchachón? A la fuerza resultante sobre la masa del sistema. ¿Sí o no? Claro. Ah, ya, profe, sí, entonces yo recuerdo eso, sí, excelente. Entonces nosotros debemos de recordar esa pequeña expresión. A ver, vamos a ponerla por acá. Eso nada más usted me va a aplicar en esta pregunta y el problema ya estaría resuelto. Profesor, sí, interesante, ¿sí o no? Claro, la física es hermosa, muchachos. Ah, ya, profesor. Entonces, preguntas de examen de admisión de la Universidad Nacional Micaela Bastidas. Bueno, entonces ya, profesor, con esto ya puedo calcular lo que me piden porque usted le pregunta la aceleración. Calculemos dicha aceleración. Entonces acá tenemos un espacio más que suficiente para poder hacerlo. Entonces por acá diremos, muchachones, la aceleración, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la fuerza que en este caso incentiva el movimiento de un sistema. ¿Cuál es esa? Sería 2mg. Correcto. Entonces por acá vamos a colocar 2 veces mg. Dividir entre la masa del sistema. Cuidado que con cometer el error de poner solamente una sola masa. No, estamos trabajando con todo. Entonces usted me tiene que colocar la suma de las masas. Si usted suma m más 2m, pues me va a dar 3m. Entonces por acá tendríamos pues 3m. Ancha, profe, ¿qué va acá? Sí, me parece que estamos de acuerdo. Ahí está, excelente. Entonces por acá usted me va a hacer la cancelación respectiva, profesor. M con M se va. Finalmente usted me va a decir que la aceleración de este sistema, pues ¿cuánto nos vale, profesor? Nos vale 2 veces g entre 3, ¿sí o no? Claro. Anchu, profe, qué interesante problemita, sí, muchachos. Entonces esta viene a ser la solución de este pequeño problemita, porque las alternativas me las daban en función de la gravedad g.
ancha, profe. Entonces, esta viene a ser nuestra respuesta correcta. Excelente. Vamos al siguiente problema, muchachos. Problemita número 4, la pregunta número 4 de este examen de admisión. Bueno, me dice lo siguiente, ¿no? Una pregunta que corresponde al tema de hidrostática. ¿De acuerdo? Todo, por favor, siempre sí, todo. Vamos por acá. Dice, un cuerpo pesa en el aire 25 newton y dentro del agua pesa 20 newton. ¿Cómo que, profe, cambia de peso? Te explico, paciencia. Dice, ¿cuál es el peso específico del cuerpo? Y me dan como dato, el peso específico del agua 0,01 newton sobre centímetro cúbico. Ah, profe, qué interesante pregunta. Sí, muchachos, ¿cómo se resuelve o cómo se procede a dar solución a este problema? Primero te voy a explicar qué es peso específico, qué es peso en el aire y qué es peso en el agua. Mire usted, cuando usted tiene este ejemplo, por decir, usted tiene una cuerda atada a un cuerpo cualesquiera, la cuerda soporta el peso real del cuerpo. Pero si usted sumerge ese cuerpo en un líquido cualesquiera, ese peso va a cambiar. A eso, ¿cómo se le conoce? Como peso aparente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando yo tengo un cuerpecito dentro sumergido en un líquido, si yo lo peso, agarro con una cuerda o una balanza, pues ya no me va a dar el peso real, me va a dar un peso aparente, así vamos a llamarlo. Correcto. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, este caso de acá, ¿no? Si acá no hubiera el líquido, simplemente la tensión que existe en esta cuerda representaría ese peso real. Pero como ya tengo un líquido, aquí pues aparece una fuerza hacia arriba que se llama empuje, ¿sí o no? Usted ya sabe eso. Correcto. Entonces, este empuje hace que aparentemente disminuya el peso de este señor. Es por eso que de ahí viene el nombre de peso aparente. Entonces, usted me debe recordar lo siguiente. Profesor, que el peso aparente, por acá vamos a colocar, correcto. A ver, como observación podemos colocar, bueno, de frente vamos a poner por acá, ¿ya? Pues usted me recuerda lo siguiente, que el peso aparente, ¿de acuerdo?, es igual al peso real, ya está, menos la fuerza de empuje. Usted debe recordar eso. Correcto, sí, muchachos. Ya, profesor. Entonces, esto se calcula de esta manera. Profe, en mi problema, ¿quién sería el peso aparente? Es aquel peso que medimos cuando el cuerpo está sumergido en agua. O en el caso del líquido que es agua. Correcto. ¿Cuánto dice que es eso? 20 newton. El peso real es cuando yo hago justamente ese cálculo del peso, pero en el aire. O sea, sería 25 newton. Qué interesante, profesor. Correcto, bien. Entonces, el peso aparente es igual al peso real menos empuje. Entonces, aquí vamos a colocar. Entonces, por acá, vamos a ver de otro colorcito por acá. Vamos a ver. Paciencia, mis amigos. Sí, vamos por acá. Vamos a colocar entonces esta expresión de acá. Usted me dirá lo siguiente. ¿El peso aparente cuánto nos vale? 20 newton. Ya, profesor, 20 es igual al peso real. ¿Cuánto nos vale, muchachos? 25 newton. Ya, y eso es igual, menos el empuje, ¿no? ¿Qué estás hablando, profesor? Sí, esto es igual al peso real menos el empuje. Profesor, ¿cómo se calcula la fuerza de empuje? La fuerza de empuje se va a calcular con la siguiente expresión. Profesor, peso específico del líquido por el volumen sumergido. O sea, en este caso, como todo el cuerpo está sumergido, vamos a asumir que es el volumen de todo el cuerpo, pues, ¿sí o no? Claro. Entonces, esas cositas hay que tenerlas muy presentes, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente diremos por acá, ¿cuánto será entonces esta expresión por esto? Bueno, vamos a colocar por acá, mira. Aquí sería, muchachos, aquí sería del agua, ¿verdad? H2O, excelente, mira. Esto pasa por acá, sería menos 5, correcto, menos 5 es igual a menos el peso específico del agua. Pero eso me dan como dato, es 0,01. Eso en fracción, si usted convierte esto a fracción, le va a valer lo mismo que 1 sobre 100, ¿de acuerdo? Multiplicado por el volumen del cuerpo. Entonces, lo que hemos hecho ahora es calcular este volumen. El 100 pasa a multiplicar, excelente. Entonces, diremos, muchachones, que 100 por 5 sería pues 500, en este caso, centímetros cúbicos es igual al volumen del cuerpo. Profesor, ¿por qué le salió en centímetros cúbicos? Porque el peso específico del agua me están dando en este caso en newton por centímetro cúbico. Entonces el volumen pues me va a salir expresado en esas unidades también. ¿De acuerdo? Cuidado, ¿sí? Cuidadito. Ya está, profesor. Entonces, esa respuesta no, hijo. A usted le están preguntando, muchacho, a usted le están preguntando cuál es el peso específico del cuerpo. Correcto. A usted le preguntan eso. Entonces, esto todavía no es mi respuesta. Entonces, ¿cómo voy a dar la respuesta, profe? Entonces, usted me va a tener que recordar la siguiente expresión. ¿Cuál es la formulita? ¿Cuál es la relación para calcular el peso específico de cualquier cuerpecito?
Entonces ahí también recordaremos la siguiente expresión. Diremos el peso específico del cuerpo es igual al peso del cuerpo dividido entre el volumen del cuerpo. ¿Correcto? Ah, ya, profesor. Entonces simplemente era eso. Sí, mis amigos. Entonces simplemente sería esto que está acá. Usted va a reemplazar y obtiene lo siguiente. Si usted reemplaza, ¿qué me dirá? ¿Cuánto es el peso del cuerpo? Cuando yo digo peso del cuerpo se refiere al peso total. ¿Estamos de acuerdo? Al peso total, o en este caso al peso real. El peso real es 25. Ah, ya, entonces aquí, profesor, sería 25 newton. Dividido entre su volumen, ¿cuánto es? 500 centímetros cúbicos. Ya está, 500 centímetros cúbicos, el peso es 25 newton. Excelente. Entonces, esta operación, ¿cuánto me va a dar? Si usted divide 25 entre 5, pues le da 5. Le va a quedar 5 sobre 100. Entonces todo este señor equivale, o es lo mismo decir que, profesor, que 0,05 newton por centímetro cúbico. Y esas eran las alternativas que me daban, ¿no? En newton por centímetro cúbico. Ah, ya, profesor, excelente. Entonces, mis queridos estudiantes, esta viene a ser la respuesta al problema número, ¿qué? Profesor, número 4. Vamos a la pregunta número 5, también de este mismo examen de admisión. Bien, muchachos, a ver, vamos con el siguiente problema. Una pregunta interesante que ahora sí vamos a trabajar otro tema. Corresponde a la parte de lo que es cantidad de movimiento. Bien, a ver, me dice así el problema. Según la figura, se efectúa un disparo contra un bloque de 4 kilogramos con un proyectil de 1 kilogramo. Dice, chocando el proyectil con una velocidad de 100 metros por segundo. Pregunta, ¿con qué velocidad se moverá el bloque cuando el proyectil se incruste en él? Ah, profe, una pregunta de cantidad de movimiento, ¿no? Ancha, vamos por acá. Mire usted lo que va a hacer en estos casos, mis queridos estudiantes. Mira, profesor, a mí no me daban 2 gráficos, a usted solamente le daban 1, sí. Lo que yo tengo acá es analizar 2 situaciones. ¿Qué usted va a analizar? Una situación antes del choque y otra situación después del choque. Correcto, vamos a colocarla. Diremos por acá, esto es antes, ¿de acuerdo? Ahí está, antes del choque. Excelente. Ya está. Profesor, ¿y esto qué es? Después del choque. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, profesor. Después del choque. Así, profesor. ¡Qué excelente! Sí, vamos. Profesor, antes del choque dice que el bloque estaba en reposo. El que se movía solamente era el proyectil. Correcto. Luego, profesor, sucedió el choque. ¿Qué pasa? Ahora el proyectil se ha incrustado en el bloque, lo que genera que este bloque se mueva con una determinada velocidad, y es lo que me preguntan a mí. Correcto, ah, ya, profesor. Entonces yo acá voy a tener pues una velocidad con la cual se está moviendo este bloquecito, correcto, y eso es lo que quiero saber. A esta velocidad le vamos a llamar U, ¿de acuerdo? U le vamos a colocar. Entonces ahí está, ahí diremos esa velocidad U. Excelente. Bien, muchachones, ¿qué tengo que aplicar acá, profe, para resolver este problema? Usted va a aplicar el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Correcto. O va a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, eso le implicaba a usted lo siguiente, ¿no? Aquí lo vamos a colocar, aquí hay un pequeño espacio, diremos por acá, profesor, la cantidad de movimiento antes del choque o inicial es igual pues a la cantidad de movimiento después del choque o la cantidad de movimiento final. Conservación de la cantidad de movimiento, correcto. Entonces, mi querido estudiante, hay que tener en cuenta todas estas cositas, ¿no? A la hora de resolver o dar un examen de admisión, Bueno, vamos por acá. Mire, profesor, ¿qué es igual la cantidad de movimiento? Masa por la velocidad, correcto. En este caso, yo voy a decir que este bloque, esta bala se mueve para la izquierda y el bloque otra vez va a moverse para la izquierda. Como la velocidad tiene un solo sentido durante todo el análisis del problema, usted puede trabajar con valores positivos de manera directa, sin la necesidad de usar vectores, correcto. Porque usted ya sabe que el movimiento va a ser en un solo sentido, antes y después, solamente en esos casos. Cuidado, ¿sí? Vamos. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la masa inicial por la velocidad inicial. Correcto. Profe, pero ¿la masa de cuál de los dos? Analice usted. El bloque no se mueve inicialmente, entonces su cantidad de movimiento vale 0. Entonces, este señor lo obviamos al principio. El que se mueve es el proyectil. ¿Qué rapidez tiene? 100 metros por segundo. Ah, ya, entonces la cantidad de movimiento se calcula como masa por velocidad. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente, sería primeramente la masa del proyectil por la velocidad del proyectil. Correcto. Eso es la cantidad de movimiento inicial. Ah, ya, profesor, debe ser igual a la cantidad de movimiento final. Luego del choque, ambos se mueven con la misma rapidez.
Pero ahora este bloquecito ya no está solo. Ahora está acompañado con el proyectil, o sea, ambos se mueven como si fuera un solo cuerpo. Correcto. Entonces la cantidad de movimiento final será pues la masa total por la velocidad. Correcto. Profesor, ¿quién sería esa masa total? Va a ser pues la masa del proyectil más la masa del bloque. ¿Sí o no, profesor? Porque ambos se mueven como uno solo. Ya, profesor. Ya. Multiplicado todo esto por su respectiva velocidad. ¿Y cuál es su velocidad? V. Perdón, V en este caso, ¿no? Ahí está, muchachones. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente ahora es reemplazar y ya estaría resuelto nuestro problema. Correcto. Vamos a reemplazar. Mi amigo, ¿cuánto será pues la masa en este caso del proyectil? Me dan, dice como dato que eso vale 1. Excelente. Entonces aquí va a ser pues 1. Por su rapidez o velocidad pues nos vale 100. Correcto. Entonces eso deberá ser igual a lo siguiente. Tengo que sumar la masa del proyectil más masa del bloque. Profesor, el proyectil tiene una masa de 1 kilogramo, el bloque tiene una masa de 4 kilogramos. Si usted lo suma, eso me va a dar pues 5. Ya, correcto. Por su respectiva velocidad. Ya es, profesor, lo que quiero saber. Correcto. Bien, muchachones, ahora usted me dirá, 100 por 1 es 100, el 5 pasa a dividir. Finalmente, usted simplemente va a dar la respuesta. ¿Cuánto vale la velocidad del sistema? Profesor, luego del choque, pues nos vale 20 metros por segundo. Se acabó. Una pregunta de examen de admisión, muchachos, bastante sencilla, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta los criterios, o en este caso conociendo bien el aspecto teórico. Bien, muchachos, entonces se acabó. Ya tengo la solución del problema número 5. Pasamos, chicos, a la última pregunta de este examen de admisión. Veamos, ¿qué me dice la última pregunta? A ver, pasamos a la última pregunta de nuestro examen de admisión, ¿correcto? Ahí está, excelente, me parece que está por ahí. Bueno, vamos, ahí nomás, perfecto. Bien, a ver, me dice, dos masas magnéticas de 2 microweber y 0,2 microweber están separados 20 centímetros en el vacío. Determine la fuerza, dice, de atracción. Profe, ¿cómo se hace esto? A ver, por acá, vamos a ver por acá, un poquito más allá, por favor. Ahí está, vamos por ahí. Ven, muchachones, entonces tenemos acá, chicos, ¿a qué tema corresponde esto, profesor? Corresponde al tema de magnetismo. En este caso, la fuerza que existe entre masas magnéticas o imanes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, profesor, ¿cómo se calculaba la fuerza magnética cuando yo tengo dos masas magnéticas? Simplemente, profesor, usted va a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a poner por acá, a manera de recuerdo. Recuerde usted, profesor, que la fuerza de atracción magnética era igual a 1 sobre mu, y acá me dan el mu, mira, 10 a la menos 7, correcto. Mu multiplicado por ¿quién? Por la masa magnética 1, por la masa magnética 2, dividido entre la distancia que lo separa elevado al cuadrado. Nada más. Sí, ya estaría entonces con esto ya nuestra solución. Usted simplemente me tiene que reemplazar y se acabó. ¿Sí? Entonces vamos a decir, reemplazando valores, muchachos, vamos a reemplazar. A ver, diremos por acá. 1, correcto, 1 sobre mu. Pero profesor, mu ya me dan, es 10 a la menos 7 Weber cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Correcto. Entonces, profesor, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Simplemente reemplazarlo, pues. Profe, como esto ya está en el sistema internacional, usted ya no me va a colocar unidades, simplemente me va a colocar el valor, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería, muchachos? 10 elevado a la menos 7. Correcto. ¿Por qué, profe, ya no voy a colocar unidades? Es que se van a cancelar por el producto de las masas magnéticas. Vamos con la primera masa magnética. 2 microweber. La unidad ya no pongas, pero sí tienes que colocarme los prefijos, los submúltiplos, correcto. Aquí dice que es 2 micro, colocaremos 2 micro, usted recordará que es 10 a la menos 6. Correcto, entonces esa es la primera masa magnética. La segunda, muchacho, ¿cuánto sería? 0,2 microweber. Usted estará de acuerdo si yo digo que el 0,2 pues es un 2 por 10 a la menos 1. Correcto. Por el micro otra vez, 10 elevado a la menos 6. No se olvide siempre de esos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Todo dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. Según mi problema dice que están separados 20 centímetros. Ya, entonces como están separados 20 centímetros, eso sí lo debe de convertir a metros. 20 centímetros en metros pues vale 0,2. Profe, y 0,2 se puede expresar de esta manera, como 2 por 10 elevado a la menos 1. Pero, profe, todo esto debe estar elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. Entonces simplemente era una cuestión operativa, cuestión de reemplazar. Pero si usted no me sabía la fórmula, muchachos, hubiéramos tenido problemas, ¿sí o no? Claro, entonces vamos a resaltar la fórmula para que al menos se te quede. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos por acá. Entonces, mis queridos amiguitos, entonces acá yo tengo esta siguiente expresión, ¿no, profesor? Preguntas de examen de admisión. Ya, excelente. Perfecto, mis queridos estudiantes. Ahí está, se acabó. Entonces simplemente ahora vamos a
operar, porque es una cuestión operativa. Mira, se puede hacer rápidamente por acá. Acá tengo 10 a la menos 7, miren con quién se va a ir, ¿ah? 10 a la menos 6 con 10 a la menos 1, 10 a la menos 7, no, correcto. Profesor, este cuadrado afecta este 2, o sea, sería un 2 al cuadrado. Y acá tengo arriba 2 por 2, ¿no es 2 al cuadrado? Sí. Entonces, finalmente a usted le va a quedar que la fuerza magnética, que va a ser igual. Me queda solamente 10 a la menos 6, correcto, 10 a la menos 6. ¿Sobre cuánto? Este 10 a la menos 1 es afectado por el 10 por este cuadrado. ¿Eso cuánto me da? 10 elevado a la menos 2. Excelente, entonces simplemente ahora lo que usted tiene que hacer es operar. Oye, cuidado que me cometa la barbaridad de esto subir arriba. Claro, lo podemos subir, ¿no? Pero no, usted ya no me va a operar más. Simplemente usted dirá lo siguiente. Este 10 a la menos 2, ¿cómo sube arriba? Como 10 al cuadrado. Y eso es lo mismo decir que 100. Anda, 100 por cuánto? 100 por 10 a la menos 6. Como esta es fuerza, pues se mide en Newton, correcto. Profe, hace rato hemos dicho que el 10 a la menos 6 equivale a micro. Entonces, finalmente, muchachos, usted me dirá que esta fuerza, pues, ¿cuánto nos vale? 100 micronewton. Ancha. Excelente. Entonces, esta viene a ser ahora nuestra respuesta, mis queridos estudiantes. Entonces, muchachos, con eso hemos terminado la solución de estas preguntas de examen de admisión. Espero que te haya gustado, muchachos. Dale like al videito para el siguiente examen de admisión, que va a ser de otra universidad del país. Coméntame de qué universidad quisiera que trabajemos sus respectivas preguntas de física. Me despido. Mi nombre es Darwin Arapa, muchachos. Hasta la siguiente.